Soy Sandra Linares y hoy vuelve al podcast Las Almas Despiertas Beatriz Cuairán, canalizadora, comunicadora del mundo del alma y autora del libro El Infinito Instante. Su objetivo es dar a conocer las amplias posibilidades que ofrece ver la vida desde la perspectiva del alma. Si no lo hiciste, te animo a escuchar también la primera entrevista que le hice titulada Cómo proteger nuestro campo electromagnético, el episodio 6 del podcast, donde hablamos además de muchos otros temas y podrás conocer su historia de vida con sus capacidades extrasensoriales. En la entrevista de hoy, para empezar, nos cuenta cómo percibe la energía que rige este año y cómo cree que evolucionarán los acontecimientos. Y luego nos adentramos en el apasionante tema del plan del alma y de los acuerdos previos a la encarnación. Entender estos conceptos nos ayuda a dar más sentido a nuestras vidas y en especial a este momento histórico que estamos viviendo. Beatriz nos habla de las edades del alma y de cómo podemos identificar qué tipo de alma somos. También nos explica qué son las almas gemelas, las almas afines y las almas compañeras y qué tipo de relaciones tenemos con ellas durante nuestra vida. ¿Las almas gemelas siempre se encuentran? ¿Qué pasa si ambas almas no están en etapas de vida donde puedan estar juntas? ¿Puede haber promesas o compromisos que hemos adquirido en otras vidas que nos estén limitando en esta de forma inconsciente? Nos habla de los votos de obediencia, de pobreza y de castidad. Carl Jung dijo: hasta que no hagas consciente tu inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Después de todo lo que nos cuenta, le pregunto si existe el libre albedrío o si en realidad todo está predestinado y solo tenemos la ilusión de que decidimos. A muchas personas, al tomar conciencia de todo esto, les pueden coger ganas de irse de este plano y no volver más. Una vez has entendido que el cuerpo es un vehículo para esta experiencia y que tú no desapareces al desencarnar, puedes pensar que esto no tiene ningún sentido y que quieres salir de la Matrix. ¿Qué nos puede decir Beatriz sobre esta fase? También nos cuenta qué es el karma y si podemos decidir salir de la rueda de la reencarnación. Según dice ella, se supone que todos los que estamos ahora encarnados en la Tierra hemos elegido estar aquí en este momento. ¿Cuál cree Beatriz que es nuestra misión ahora? ¿Qué cree que podemos hacer los que ahora estamos conscientes y tenemos esta visión espiritual para evitar que nos lleven al mundo donde nos quieren llevar? O incluso me pregunto, ¿debemos hacer algo en realidad? Y para terminar, nos habla de qué enseña en sus formaciones online. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Así que, si quieres vernos las caras, ya sabes dónde estamos. Como ya me han eliminado 2 vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Beatriz, bienvenida de nuevo al podcast Las Almas Despiertas. Hola, ¿qué tal, Sandra? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contenta de poder hablar para tus oyentes, que al final nuestra colaboración ha dado unos resultados excelentes, así que gracias a ti. Sí. Bueno, nada, fue providencial que nos encontráramos, ¿no? Desde que nos conocimos hace meses con el primer episodio, que es el episodio 6, donde también te entrevisté. Pues nada, que han pasado un montón de cosas entre nosotras, fíjate. Fue como eso, providencial, ¿no? Total. Ya ves. Pues bueno, nada, decir a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que, como decía, es la segunda vez que viene Beatriz a Las Almas Despiertas. La primera vez fue en la entrevista o en el programa número 6.
donde hablamos de cómo proteger nuestro campo electromagnético y sobre todo a nivel espiritual, a nivel de alma y todo esto, que es el campo de experiencia de Beatriz. Bueno, hoy, Beatriz, me gustaría centrarme en otro tema que tú dominas mucho, que es todo el tema precisamente del alma, de la experiencia del alma, del plan de alma, todo esto, ¿no? Bueno, como ya sabes, yo tengo mucha inquietud por comprender, ¿no?, la naturaleza de la realidad y en especial todo lo que está sucediendo pues, en los últimos 2 años. Y como nos pasa a muchas otras personas, intentamos comprender por qué unas personas han caído en la trampa y otras no. Nos preguntamos si podemos hacer algo o incluso si debemos hacer algo. Y también pensamos, bueno, tenemos una misión, o sea, los que estamos aquí ahora y somos conscientes de lo que está pasando, tenemos una misión. Hemos venido aquí en este momento para algo. Bueno, todas estas cosas nos pasan por la cabeza, ¿no? Y entonces, claro, tenemos muchas preguntas y no terminamos de comprender. Y yo cuando leí tu libro, bueno, cuando te conocí, cuando leí tu libro, que se llama El infinito instante, ahí pues encontré muchas respuestas, muchas formas de ver la realidad que me aportaron comprensión, ¿no? Y por eso pues me gustaría que nos hablaras precisamente de esto, que es el campo que tú dominas, ¿no? El mundo del alma y sobre el plan del alma y los acuerdos previos a la encarnación, todos estos temas, ¿no? Pero bueno, para iniciar, pensando en el momento que estamos ahora, me gustaría que nos contaras cómo percibes la energía que rige este año y cómo crees que evolucionarán los acontecimientos bueno, a partir de ahora. Muy bien, me estás haciendo preguntas muy profundas. Bueno, de momento Bien. solo la pregunta está Está inicial, lo muy demás bien. era para introducir de qué vamos a hablar. Lo primero de todo, el año 2022, el número 22 siempre ha sido el año maestro por excelencia, el número maestro por excelencia en la numerología de todas las culturas. Es decir, el 22 ya indica que nos encontramos con una energía muy superlativa en proporción a otros años. Mi sentimiento, mi sensación y lo que yo recibo energética y espiritualmente está directamente relacionado con que tenemos un año parecido al año 20, pero en una escala superior. Es decir, estamos recibiendo unas oleadas de conciencia que nos llevan de manera inevitable a un crecimiento exponencial. ¿Qué sucede? Que lo que estamos viviendo a nivel de realidad cotidiana es un momento de mucha destrucción, es un momento donde se están rompiendo todos los esquemas, pero ya me dirás tú qué evolución hay si no rompemos lo anterior. Y todo esto está, bajo mi punto de vista y mi experiencia, directamente relacionado con que desde hace más de 30 años, es decir, el 2012 marcó el comienzo de una nueva etapa, una nueva era, una nueva energía. Esto también ya estaba preconizado por todas las culturas ancestrales. ¿Qué sucede? Que conforme hay más conciencia y hay mucho más crecimiento de los seres humanos de manera individual, automáticamente todos los sistemas de control intentan evitarlo. Obviamente, ¿por qué? Porque se pierde ese poder y se pierde ese control. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años, desde que empezó el año 2000? Que hay un crecimiento, una amplificación de la visión de las cosas inmensa. Y en el momento en el que hay muchísimas personas que manejan un nivel de conciencia mayor, es cuando todo esto ha intentado, los sistemas de control mundiales, no hace falta que expliquemos mucho más, lo que intenta es reducir esa toma de poder individual. Esto, el año 22, se incrementa, literalmente. Por lo tanto, recibimos, y esto cualquier persona que realmente se ponga a disposición de su propia energía espiritual lo va a sentir. Va a sentir cómo, incluso por las noches, tiene unas sensaciones muy distintas, cómo nota unos ciertos mareos que tiene mucho que ver con cómo nos estamos adaptando y ajustando al movimiento gravitatorio de la Tierra. La frecuencia de la Tierra está subiendo. Por lo tanto, hay, por un lado, una gran amplificación que a nivel personal hace que muchas de nuestras creencias y de nuestros sistemas interiores mentales se rompan,
se tengan que poner otra vez sobre la mesa para tomar distintas decisiones, distintas elecciones y desde luego para conectarnos mucho más con nuestra fuente espiritual, que al final es algo de lo más natural del mundo. Esto por un lado, mientras resistimos una situación en la que lo que sentimos es la pérdida de nuestras libertades personales y la pérdida de nuestro propio poder personal. Pero bajo mi punto de vista, muy personal, precisamente este sistema de control hacia los seres humanos está evidenciando que están perdiendo. Porque si no, no se pondrían tan asustados y no apretarían tanto el acelerador como lo están apretando. ¿Por qué? Porque hay tantas personas en este momento que ya no suscribimos ese tipo de gobiernos, ese tipo de religiones, ese tipo de sistemas sanitarios. Es que nos da hasta risa porque la desfachatez está siendo tan inmensa que, visto al menos desde el punto de vista del alma, es como que te tienes casi que reír, que dices, pero que realmente están metiendo la pata por todos los lados. Cuantos más seres humanos perciban esto y no lo suscriban desde su interior, automáticamente menos alimento tiene estos estamentos y se empiezan a resquebrajar, básicamente. Un ejemplo muy pequeño, pero que para mí tiene mucho sentido, es decir, cuando empezamos a saber cómo funcionaba la Iglesia de verdad, no hubo ninguna guerra. Y sin embargo, ha ido cayendo los estamentos eclesiásticos, no la religión, no es lo mismo, sino la Iglesia, la parte que domina al ser humano. ¿Cómo ha ido cayendo? A base de que salían noticias de lo que estaba pasando a nivel de abusos en todos los países del mundo, en todos los pueblos del mundo, de una manera suave. Lo único que hizo esto es que menos gente fuera a la Iglesia a, de alguna manera, suscribir lo que contaban los curas. Por lo tanto, a la Iglesia no le quedó más remedio que entrar en revisión, ¿no? Y sin embargo no hubo ninguna guerra, no hubo ningún golpe de Estado, no hubo bombas en el Vaticano, ni nada parecido, sino que fue un trabajo de base, un trabajo un poco subliminal, en el que todo afloró, todo salió a la luz. Bajo mi punto de vista, y de verdad que esto lo tengo muy estudiado, y no de ahora, es decir, esto en el año 98 ya sabíamos lo que nos venía. Esto está escrito en 1000 sitios, fuentes todas espirituales, pero escrito con pelos y señales, nombres y apellidos. Por lo tanto, los que ya llevamos sabiendo esto, estábamos ya como muy preparados para lo que nos iba viniendo. Entonces estamos en esta situación diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Resistir, básicamente. Simplemente no suscribir ese temor, esos medios de comunicación que nos repiten lo mismo y dudar de todo lo que vemos en todas las facciones. Esto es mi entender, es decir, es mi forma de ver. Yo percibo tanto la parte de las personas que creen todo lo que nos cuentan como las que están en el lado totalmente contrario, y yo percibo a ambos lados, suscribo cosas de ambos lados, observo a ambos lados y me mantengo en una especie de punto neutral, medio, aunque luego personalmente tenga más afinidad con un lado que con otro, y no tengo la necesidad de suscribirme a ninguno de los dos lados con intensidad. Lo que tengo es la necesidad de actuar según mi sentir y según el momento adecuado, lo que genere más equilibrio en mi vida cotidiana o en mi entorno. Y lo que no consiento de ninguna manera es que me pongan en guerra, ni con un lado ni con el otro. No lo consiento, porque sé que es lo que en el fondo se busca. Guerrear. ¿Qué tiene España como punto ciego? La guerra civil. Bueno, se nos activa en el momento en el que tenemos un hermano, un padre, una madre, un primo, un amigo que no piensa como nosotros. La primera inercia es: esta persona no entiende, no se está dando cuenta de la manipulación, no tiene una visión más amplia, no tiene una visión espiritual, y esto automáticamente hace que nos posicionemos de una manera contraria. Pues esto, bajo mi punto de vista, es lo último que hay que hacer. Hay que precisamente entrar en unos consensos donde las realidades diferenciadas de cómo percibimos cada uno esta situación puedan coexistir y no haya enfrentamientos, no haya colapsos, no haya conflictos, porque entonces volvemos a perder poder, volvemos a perder ese sentimiento interior de que realmente todo lo que está pasando porque tiene que pasar. Y está pasando para nuestro propio crecimiento. Ningún alma en la tierra crece si nace rico, guapo, amado por su familia y con un trabajo maravilloso. Ningún alma crece desde ahí. Las almas crecemos transitando por
túneles y por sitios que no son la claridad precisamente, pero este es el planeta de la dualidad. Hemos elegido venir aquí precisamente porque sabíamos en este tiempo que teníamos un reto estratosférico y que ese reto nos iba a llevar a una amplificación de conciencia de la Tierra nunca conocida hasta ahora. Y esto además de el sitio donde está la Tierra ahora girando dentro de la Vía Láctea, que genera un magnetismo que, si estudiáis a los mayas y a otros similares, se genera cada 5.525 años, y que en los ciclos, las eras que ha tenido la Tierra con respecto a estos cambios donde se está ahora en la Vía Láctea, siempre ha habido lo mismo: cambios climáticos, destrucción de especies, cuando caen los dinosaurios, la glaciación, y todo esto siempre lleva a otra etapa completamente diferente y siempre más consciente, siempre con una conciencia mayor. En este tiempo la conciencia tiene mucho que ver con que nos entendamos como seres espirituales dentro de un cuerpo humano y coexistiendo ambas partes con absoluto equilibrio. Bajo mi punto de vista, esta es la gran clave, que comienza mucho este año 2022. Nos espera un año interesante, ¿eh? Interesante. La oleada de conciencia va a generar muchos despertares. Los despertares no tienen por qué ser siempre desde el punto de vista conciencial terapéutico. Un granjero que igual no ve la tele o que igual no tiene ninguna noticia sobre la nueva era, de repente descubre una mezcla de semillas que hace que tenga un fruto que le dé una rentabilidad o le dé unas cosechas muy diferentes. Está recibiendo esa energía del despertar y lo lleva al plano de conciencia que él maneja en ese momento. Entonces es muy importante salir también de la idea de que la conciencia implica que seamos mejores personas, más listas o más nada, porque no es así, no es así para nada. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Claro, ahora mismo decías, ¿no? Que no tenemos que buscar el enfrentamiento, que cada uno vive esta situación como quizá ha elegido vivirla desde el plano del alma, ¿no? Desde antes de encarnar. Y eso es lo que por ahí quería ir, ¿no? En esta entrevista, que nos cuentes lo primero, ¿qué es el plan del alma? O sea, ¿en qué consiste? Y ahí quizá empezamos a entender por qué cada uno está viviendo esta situación de manera distinta y quizá no podemos hacer nada por cambiar la percepción de otro, ¿no? Cuéntanos qué es esto del plan del alma. Sí, y además no podemos hacer nada ni tenemos que hacer nada. Lo mismo que no tenemos que sacar a un niño de jugar en el parque. Tenemos que esperar a que sea suficientemente mayor para hacer otras cosas, ¿no? El plan del alma es lo que decidimos antes de encarnar en la Tierra desde unos planos superiores de conciencia. Es decir, el ser parte de 12 dimensiones. Digamos que esto es lo que necesita la mente entender. Vamos a estructurarlo. El ser, una vez que sale de la fuente, de la energía universal en la que somos uno, en la que somos todo, es como si, lo mismo que el agua, la gota de agua que sale en ese momento, las chispas de agua que salen del mar, lo mismo somos chispas de luz con total conciencia que salimos de la fuente o salimos de Dios o de la energía universal. En ese momento comienza una individualización. Bien, ahí hay 12 dimensiones. Vamos descendiendo hasta que elegimos un planeta como es la Tierra, que está en 3 dimensiones. Por lo tanto, toda esa conciencia que tenemos del uno, del todo, automáticamente va disminuyendo y se va densificando y vamos terrenalizándonos. Elegimos un cuerpo, elegimos un sitio, elegimos unos padres y elegimos un tipo de parámetros para ir desarrollándonos. Evidentemente, no tenemos una sola vida, tenemos miles de vidas. Y en cada vida desarrollamos un plan de alma que luego, desde nuestra aparente inconsciencia, seguimos. ¿Por qué? Porque el impulso está dentro. Da igual que tus padres quieran que tú seas ingeniero si tú tienes un impulso por ser músico o bailarín. ¿Por qué? Porque tu plan de alma ha rediseñado una experiencia que tiene mucho que ver con que tú sientas ese impulso a ser bailarín. Cuando conectamos con nuestro plan del alma, muchísimas de las cosas que vivimos con dolor dejan de hacernos sentir mal, porque cobran muchísimo sentido. De repente decimos, claro, hay algo que me guía. Todas las personas sabemos lo que es el destino.
Y decimos, he conocido a tal persona porque me ha llevado el destino, me he cruzado con tal situación o de repente me han cogido en este trabajo porque era el destino. El destino es el plan del alma. Realmente el plan del alma dirige nuestras vidas y muchísimas veces hasta que no somos conscientes de él y no dejamos que actúe, no dejamos de sufrir porque la mente tiende a cerrar toda esa parte. La mente tiende a tener unos parámetros más educacionales o más sociales o mucho más lo que nos han enseñado, más estructurados. El plan del alma está en unos ámbitos más sentidos y mucho menos pensados. En este tiempo que estamos viviendo, muchísima gente ya está dejándose llevar por el plan del alma, está tomando contacto con su sentir. Eso les hace dejar de ser obedientes, no solamente con la sociedad, sino con sus propios padres o con lo que tienen alrededor. Cuando tú eres consciente de todo tu plan de alma, o al menos en la medida en la que un ser humano puede serlo, que es en mucha medida, entonces te das cuenta de que hay muchas direcciones en la vida que tienes que tomar, que no sabes con total certeza dónde te van a llevar, pero que realmente es un prediseño que hay en tu interior que te lleva a esa consecución, a la consecución de una experiencia que tú has decidido tener, como hacen los actores. Los actores es lo que hacen, dicen yo firmo este guión, yo firmo esta película y en el momento en el que llegan a la película, de alguna manera empiezan a hacer todo lo que han decidido hacer en ese momento. Entonces experimentan lo que quieren experimentar, lo que aunque en esa película los torturen, los persigan o les hagan todas las putadas del mundo. Sin embargo, hay una experiencia que está ganando ese actor. Ese actor está ganando ponerse en el lugar de otro tipo de personajes que hasta entonces no ha vivido y eso agranda el alma. Lo que hace es que cada vez tiene más matices, ¿no? Esto así básicamente es el plan del alma y estar en contacto con el plan del alma es que genera un cambio de vida tan grande, tan grande, tan grande que empieza a tener mucho sentido todo nuestro movimiento, todo, incluido el que estemos aquí en este momento, entre comillas, sufriendo por una situación que nos parece indeseable. No es así. El alma sabía perfectamente, nuestra alma sabía perfectamente lo que nos esperaba en este tiempo. Yo esto lo soñaba de pequeña, lo soñaba, lo percibía de pequeña, que iba a vivir tiempos catastróficos. Y yo tenía 5 y 6 años. Y conforme fue llegando el 2020, mi sensación era, por fin tiene sentido aquello, por fin todo lo que yo percibía y sentía en mi interior tiene base, tiene tierra. Por lo tanto, claro, no he sufrido, esta situación para mí no ha sido un sufrimiento, le ha dado sentido, pero no soy la única, ¿eh? Muchas personas con las que yo me relaciono, conforme entrábamos en esta situación que vivimos ahora, me decían lo mismo, ahora tiene sentido todo mi trabajo, ahora tiene sentido toda esa vibración de distorsión que yo sentía, ¿no? Estamos en un momento donde se están rompiendo todos nuestros parámetros antiguos y donde estamos yendo a un mundo mucho mayor. Y cada ser humano que así lo desee, en estos rompimientos se conectan mucho más con su plan de alma y llegan al punto que tienen que llegar, que es a vivir con una autenticidad que antes no vivían. Esta situación metiéndonos en casa, ¿qué ha hecho? Que mucha gente diga, ¿pero qué hago yendo a un trabajo que no me gusta? ¿Pero qué hago estando con una pareja que no me llevo bien? ¿Pero qué vida es esta? Y esto los grandes maestros toda la vida han utilizado, digamos, los golpes de efecto, las sorpresas, para hacer a las personas abrirse, para hacer que las personas salieran de ese cascarón y automáticamente se vivieran a sí mismas de una manera más amplia. Esta es la clave más importante de lo que yo entiendo como el juego de Dios. Hacer que cada ser humano se desarrolle creativamente y desarrolle esa parte única, individual que tiene dentro y saque el mayor provecho de toda esa experiencia. Porque si todos estamos en conexión con esa parte de nosotros mismos, claro, el mundo se convierte en algo muy diferente, no en algo de seres obedientes, sino de seres creativos, emprendedores, únicos, individuales, mucho más ricos en cuanto a experiencia. Yo lo que percibo, por mi experiencia y también con otras personas con las que he hablado, ¿no? Como que en esta vida, que es al menos lo que yo recuerdo, ¿no? Como si todo me hubiera llevado a este momento actual, ¿no? Como cosas que han pasado, malas, buenas, cambios de sitio de vivienda o de ciudad, cambios de trabajo, experiencias, todo esto
como si me hubiera estado preparando para este momento, ¿no? Ya te digo, ya otra gente me ha dicho, es que tengo esta sensación, ¿no? Y claro, eso eh, tiene sentido con esto que me estás diciendo, ¿no? De Claro, que... discúlpame un inciso porque está muy bien esto que me acabas de decir. Tú imagínate que cuando tú, antes de encarnar, y tú ya con tu propia energía espiritual sabes que una parte de ti se va a olvidar, tú has dicho, básicamente has dicho, vale, mi recorrido en esta vida va a ser de Madrid a Sevilla. ¿Mm? Y luego encarnas y dentro de ti hay un impulso muy fuerte sabiendo que de una manera u otra tienes que ir a Sevilla. Ahora, el libre albedrío es cuando tú decides. Si vas en ave, si vas en coche, si vas andando, si haces un peregrinaje, si te vas en globo aerostático, si en vez de tardar 2 horas y media en el ave, tardas 3 años porque te apetece pasarte por Badajoz, por Cuenca o por Huelva. ¿Mm? Pero Claro, en pero cualquier la caso, cosa es que conscientemente yo no sabía que claro, tenía que ir a Sevilla. He pero, llegado y digo, pero ostras, tú ahora veo. pero tu plan de alma te está guiando constantemente, te está guiando y además te está, y fíjate, porque además el plan del alma tiene una vibración que te hace que tú sepas muy clara, con certeza, un sentir sí y también un no. Fíjate, esto es una anécdota, pero creo que os puede servir. Estoy leyendo ahora mismo el libro de Miguel Bosé, la biografía que ha escrito, y es muy llamativo cómo cuenta, de muy chiquitito, cómo su padre quiere que sea como él. Cazador, torero, evidentemente que mate animales, tiene un concepto de la masculinidad determinado, y cómo él con 4 y 5 años, cómo lo mal que lo pasa, porque su impulso va directamente a bailar, a cantar y a todo lo que tiene que ver con el mundo artístico. Es decir, no tiene nada que ver, pero, porque él no lo habla desde aquí, pero él ya con muy poquitos años, cuando su padre le da la escopeta para matar a un animal, el llanto que él tiene y cómo se rompe por dentro, ya le está, ese es el plan de alma actuando. Porque ¿qué más importante para un niño que ser lo que el padre quiere que sepa? Él quería que ser lo que su padre quería y sin embargo no podía. Ese es el plan de alma actuando cuando su impulso va totalmente en otra dirección. Con esos años él no sabe nada, pero luego conoce a Picasso y su impulso va ya muy direccionado hacia donde su alma ha decidido experimentar en esta vida, en contraposición con lo que él hubiera querido desde su personalidad, que es ser un hijo perfecto, ¿no? Esto es el plan del alma, una vibración interior que todos tenemos, que todos entendemos y que todos sabemos. Lo que pasa es que la sociedad nos ha llevado a no escucharla, a no escuchar esa parte de nosotros. Mm, mm. Y oye, hace un momento nos decías que encarnamos miles de veces, ¿no? Y yo me pregunto, en este momento en la Tierra hay almas que han encarnado más veces y otras menos. O sea, hay almas más jóvenes y almas más antiguas. Y si es así, ¿cómo podemos saber? O sea, ¿cómo podemos saber qué tipo de almas somos y qué influencia tiene eso? A ver, bueno, esta pregunta nos daría para días de contestación porque el mundo del alma y cómo funciona, casi te diría que es tanto como decir cómo funciona un ser humano, ¿sabes? Y te diría yo, de millones de maneras, ¿no? Entonces, sin duda que el alma cuando encarna tiene una repetición, ten en cuenta, fíjate, lo cuento en el libro porque me parece que es el mejor ejemplo que se puede poner. Exactamente igual que un ser humano tiene un día, otro día, otro día, otro día, y por la noche se desconecta y se queda inconsciente cuando duerme, el alma funciona exactamente igual. El alma tiene una vida, muere, otra vida, muere, otra vida, muere, pero hay una consecución, hay una lógica, hay una parte que realmente continúa, hay una continuidad. Igual que nosotros tenemos la edad que tenemos ahora, pero no recordamos nuestro primer biberón ni nuestros primeros zapatos, el alma recuerda unas cosas, pero no recuerda otras, hasta que no investigas y buceas. Por lo tanto, las almas, una vez que vienen a la Tierra, repiten o no repiten. Hay algunas que incluso por eso te digo que es muy amplio el tema, porque hay almas que venimos a la Tierra, pero a veces estamos en otros planetas que no son la Tierra. Pero con respecto a las edades del alma, la Tierra es un planeta de experiencia, la Tierra es una escuela a nivel espiritual. Por lo tanto, tiene que haber distintos niveles. Exactamente igual que tú vas a un instituto o vas a un colegio y va a haber niños en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Por lo tanto, cada nivel de alma, cada edad del alma tiene
sus experiencias particulares, personales. ¿Cómo funciona la vida? Funciona con distintas edades biológicas, ¿no? No es lo mismo la experiencia de un niño, de un adolescente, de una persona joven, madura o anciana. Exactamente sucede lo mismo con las edades del alma. En el libro hago una explicación, ahora sería demasiado largo, porque cada edad del alma tiene unas características muy distintas, muy distintas, igual que cada edad biológica tiene unas características distintas. En este tiempo que estamos viviendo, no sé exactamente ahora, pero hasta no hace mucho, la mayor parte de las almas que había en la Tierra eran adolescentes, ¿no? Es decir, las almas donde el ego es más importante que ninguna otra cosa. Y en cualquier caso, toda la consecución que vas desde alma niño, alma adolescente, alma madura o alma antigua, tiene que ver con una elección que hace nuestra parte espiritual para ir teniendo cada vez una experiencia muchísimo mayor y mucho más global. En este tiempo que estamos viviendo, las almas jóvenes, no las jóvenes, las más bebés, las que están más orientadas a la supervivencia, exactamente igual que los niños pequeños, necesitan quitarle las alas a una mosca o cortarle el rabo a una lagartija, porque están experimentando. Las almas nuevas, cuando llegan a la Tierra, tienden a ir a zonas de guerra, a zonas donde la supervivencia es lo más importante. Esto que voy a decir ahora puede sonar muy tonto, pero cuando un alma nueva está en la Tierra por primera vez y ve una circunstancia violenta, lo que hace es mirar, anda, si me han quitado el brazo, si en una bomba me han quitado un brazo, anda, pues si hay sangre, anda, pues si estoy sintiendo dolor. Lo que realmente necesita un alma joven, joven no nueva, es tener una experiencia de supervivencia, hacerse con el disfraz humano y entender todo desde lo más básico. Y conforme van avanzando y las almas se van haciendo más experimentadas con respecto a sus edades, entonces van cogiendo más sabiduría y más amplitud de miras, y las almas que somos conscientes de ser más antiguas, normalmente nuestro impulso se dedica mucho a ayudar a otras personas a, si lo desean siempre, a amplificar su vista, su manera de percibir el mundo. Y todo esto, claro, hace que cuando nos relacionamos con almas que tienen distintas edades que las nuestras, lo sentimos porque hay parámetros muy claros. Yo no me puedo poner a explicar los parámetros de cada edad del alma, ya os digo, además yo creo que en internet hay información sobre esto, pero en el libro lo voy explicando porque realmente una vez que conoces un poco las características de cada edad del alma, se distinguen, pero además se distinguen mucho por sensación. Tú estás viendo cómo tu abuela, aunque tiene una edad mucho mayor, tiene unas capacidades mucho más pequeñas y sus parámetros de pensamiento son 4. ¿Por qué? Porque realmente el tamaño de su alma, la experiencia de su alma es todavía pequeñita. Por lo tanto, es una persona biológicamente anciana, pero es una persona con un alma niño, con un alma bebé, con un alma muy nueva. Esto realmente es algo que se siente, ¿eh? Cuando ya conoces un poco esto, es algo que se siente. No es tan evidente como en las edades biológicas, pero tú sientes rápidamente cómo tienes delante un alma que tiene unos alcances determinados y que además tiene que tenerlos. Es decir, todos hemos visto el funcionamiento de un presidente del país más poderoso del mundo como Trump. Estás viendo que para él es real todo lo que te está contando y no está mal. Es un alma adolescente donde todo su foco es el ego. Bueno, pero es que Estados Unidos tenía que tener un presidente con un alma adolescente, porque en Estados Unidos hay más almas adolescentes que almas antiguas. Por lo tanto, pusieron ahí a una representación de sí mismos. Todo tiene que ver con la apertura que el alma haya decidido tener en una etapa determinada, pero siempre con el mismo foco: evolucionar, aprender y crecer. Lo mismo que hacemos en el colegio, ir subiendo de nivel para amplificar las matemáticas, el lenguaje y todo lo que vayamos aprendiendo. En cualquier caso, es una elección que hace la parte espiritual antes de venir a la Tierra, ¿no? Por tanto, esto que decíamos, que hay personas que viven lo que está sucediendo de una forma o de otra,
pues quizá viene por eso, por el plan de alma y por la antigüedad del alma, ¿no? Si... Claro, pero bueno, que te digo yo que esto tendría muchísimas ramificaciones porque hay personas que quizás tienen almas antiguas, pero que deciden venir más cerradas en este tiempo. Y voy a decir algo y lo dejo para que lo penséis. Es decir, un psicópata es un alma espiritual, exactamente igual que una Teresa de Calcuta. Lo que sucede es que decide en un tiempo determinado venir a experimentarse desde unas franjas que el ser humano entiende como maldad, pero también evoluciona, porque un psicópata, su tendencia es a matar cada vez mejor o a hacerlo cada vez mejor. Y esa alma decide tener partes de su cerebro no conectadas, como es la empatía, por ejemplo. Es que nos puede olvidar que el concepto espiritual, bajo mi punto de vista, está bastante mal entendido. El ser espiritual no significa ser mejor, ni ser más, ni tener unas capacidades mayores. Lo que significa, sobre todo, el concepto que tenemos de espiritualidad significa que tu parte humana y tu parte espiritual es consciente y funcionan al unísono y funcionan juntos, y entender que el cuerpo humano no es más que una pequeña parte de lo que somos y que tenemos partes visibles, como es el cuerpo, y partes invisibles que también tienen su jurisdicción y que también tienen su parte importante en cómo llevamos nuestra vida. Cuando el plan del alma está activo, nos dirige de una manera muy diferente a cómo nos dirige la mente, y nuestras decisiones son muy distintas. Entre todos mis alumnos, amistades y toda la gente que yo tengo cerca, no existe prácticamente el concepto de voy a hacer tal cosa porque me va a dar esta rentabilidad. No, cómo nos movemos es siento que tengo que hacer esto, percibo que tengo que ir hacia ese camino, no sé por qué, pero sé que algo me está llevando, y lo que vamos afinando cada vez más es nuestra conexión con esa parte de nuestro ser que sabemos que es más grande y que además a lo largo de la vida te va demostrando que sabe muy bien hacia dónde dirige tu parte más consciente. Pero evidentemente todo lo que tiene que ver con el ámbito del alma, como todo en la vida, hay que desarrollarlo. Más que desarrollarlo, hay como que despertarlo. Está ahí, latente, pero no está activo hasta que tú no le das el permiso para que se active, ¿no? Y hay muchas almas que deciden tener esa parte cerrada. Las almas jóvenes o adolescentes son almas gregarias, no les gusta estar solos, prefieren estar en grupos y prefieren obedecer a algún sistema que esté por encima. No quiere esa individualidad en la que tiene toda la responsabilidad de sus decisiones. Está muy bien, igual que un adolescente o una personita de 12 años. No puede funcionar solo, necesita unos papás que de alguna manera todavía lo vayan guiando, ¿no? Pero los que ya tenemos una madurez con respecto a esto, simplemente obedecemos a otros parámetros que se sienten, no se piensan, ¿no? Y oye, hace un momento nos hablabas de que cada vez que encarnamos es como si hiciéramos una película, ¿no? Como si hiciéramos un personaje de una película. También te he oído decir que las almas encarnamos en grupo, como si fuéramos un grupo de actores que ahora representamos esta obra, luego nos intercambiamos los papeles de la misma obra o no, hacemos otra obra, pero es como que siempre somos los mismos que nos encarnamos juntos, ¿no? No necesariamente, no. Eso como todo es una elección también. Es decir, digamos que las almas a partir de un plano van por familias. De alguna manera, yo siempre pongo un ejemplo porque me encanta. Imagínate que Dios es el presidente de un gobierno y las familias, distintas familias de almas, son los ministerios. Entonces, sí es verdad que se percibe y se ve muy claro, especialmente en las canalizaciones, cómo hay almas que la tendencia que tienen es a seguir trabajando juntas, pero no siempre de manera lineal. Es decir, yo he visto muchas almas que han estado juntas en la época de los mayas, después en la época de Egipto o en la época de los cátaros, y ahora vuelven a hacer un trabajo conjunto a nivel espiritual y se vuelven a reunir porque tienen un poco los mismos parámetros, ¿no? Pero no siempre las almas tienden a estar en el mismo grupo familiar. De hecho, cuando queremos vidas de muchísimo aprendizaje, porque hay vidas que son de menor aprendizaje, hay vidas que estamos más de vacaciones, o vidas en las que venimos a disfrutar un poco de la tierra o a tener pequeños aprendizajes, ¿no? Pero las que son de mucho aprendizaje, que suelen ser las que las personas más sufren, o sea, las que tienen retos mucho más fuertes, normalmente en esas vidas elegimos venir más solos, sin el apoyo
de nuestro grupo espiritual o de esas almas afines, precisamente porque sabemos que va a ser más complicado. Pero ¿qué ganamos también con eso? Crecemos mucho más, nos abrimos mucho más a la experiencia y luego tenemos más que contar a nuestro grupo, claro, porque luego volvemos a reencontrarnos y decimos, mirad todo lo que yo he aprendido en esta vida. Como no tenía vuestro apoyo, no me quedó más remedio que buscar otros parámetros muy diferentes a los que yo estaba acostumbrado a moverme, ¿no? Lo mismo sucede con las almas gemelas. Las almas gemelas se encuentran en algunas vidas y en otras, aunque estén encarnados en el mismo momento o en el mismo país, se cruzan y no se quedan juntas porque juntos aprenden desde un lado, pero a veces por separado aprenden más para hacer que esa unidad de dos almas gemelas sea cada vez más rica, ¿no? Hay Saint Germain, el maestro ascendido Saint Germain es el rey de las almas gemelas. Hay un libro que está canalizado que él tiene y él cuenta cómo su contraparte, su alma gemela, Portia, cómo pasan muchas vidas juntos, pero explica una vida en la que se encuentran. Él en esa vida es Francis Bacon. Ella es una campesina y se cruzan y se reconocen al instante. Y en una conversación de 2 minutos se reconocen y se dan permiso de alguna manera para, él ha traído una orientación completamente mundana en la que tiene que viajar mucho, tiene que conocer a muchas personas, a muchas mujeres y no puede quedarse en una vida de campesino viviendo una vida con su alma gemela. Y en esas miradas automáticamente se comprenden y se prometen volver a verse en la próxima encarnación donde sus vidas sean compatibles. Y se han encarnado en el mismo tiempo, en el mismo país, en el mismo sitio, pero con diferentes lecciones. No tienen que estar juntos, aunque a nivel álmico haya esa unión, ¿no? Y se enriquecen mutuamente, teniendo distintas experiencias, ¿no? El mundo del alma no es que sea complejo, a mí no me parece complejo, a mí me parece que es tan vasto y tan amplio como entendemos la vida humana. Hay una frase espiritual por excelencia que es como es arriba es abajo. Si vemos el mundo del alma desde un plano un poquito más alto, energéticamente hablando, por lo tanto tiene un foco de mayor amplitud, exactamente igual que tenemos unas vidas humanas totalmente individuales y con millones de parámetros, millones de posibilidades, en el mundo del alma pasa lo mismo. El alma es libre para elegir cualquier tipo de experiencia que quiera tener, porque dentro del mundo del alma tal cosa como maldad o bondad no existe, existe experiencia. Luego ya entra la mente y ya entra el juicio, pero desde el punto de vista del alma da igual que vea a Hitler o que vea a Gandhi. Realmente son dos almas experimentando en un planeta de dualidad y eligiendo distintas lecciones y generando lecciones para otros, por supuesto, porque ambos dos generaron muchas lecciones también para otros. Entonces, por eso es un tema bastante complejo que nos podíamos, sí, no, ya veo. Nos podíamos meter en de todo. Pero sí que es muy importante entender que cuando nos ponemos en esos planos y cuando desarrollamos una conciencia muy relacionada con el plano del alma, hasta la cosa más terrible que nos pasa tiene una lectura de mucho aprendizaje y una lectura que nos quita no solamente del dolor, sino de esa desesperación y ese sinsentido que encuentra tanta gente ahora. Cuando se encuentran con cambios como este, las personas entran en un ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Porque no saben desde dónde leer esos cambios, ¿no? Has hablado de 2 tipos de almas, ¿no? O de acuerdos entre almas, ¿no? Almas gemelas, has dicho almas afines, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Y hay más tipos Sí, en realidad a nivel de asociación de almas hay muchas, pero estas 3 son las básicas. Las almas gemelas son las que pertenecen, digamos, a una misma célula. O sea, las que tienen una afinidad energética prácticamente completa. Se sabe mucho porque cuando 2 personas se encuentran, fíjate que las almas gemelas yo solamente las he visto en formato pareja, no las he visto en otros formatos, ¿eh? Es decir, cuando 2 almas gemelas se encuentran, su característica principal, aparte de que hay un reconocimiento y una reconexión absoluta, inmediata, no se pueden separar, lo que sucede es que generan una tercera energía. Ellas 2 juntas generan una tercera energía. No hablo de hijos, que también puede ser,
Estoy hablando de que normalmente vienen a hacer proyectos más grandes que ellos dos. Es decir, son dos, 1 más 1 son 3, no son 2. ¿No? Y normalmente generan grandes cambios a su alrededor, porque realmente son dos energías que se fusionan, que se conocen de muchísimo tiempo antes y que tienen esa capacidad de generar una tercera chispa entre ellos dos, ¿no? Parecido a la concepción, pero desde un punto de vista energético. Siempre son creadores de algo para mucha gente y normalmente positivo, es decir, algo como muy bueno para ayudar a los demás. Las almas afines son almas que se hacen mucho bien mutuamente, que se apoyan mucho mutuamente, que se dan escenarios el uno al otro. Pueden ser amigos, padres e hijos, hermandades de cualquier tipo, y normalmente la sensación que hace que tú te sientas, que estés con un alma afín, es algo muy positivo, es algo muy recíproco. La sensación es que hay mucha reciprocidad. Y luego están las almas compañeras, que fijaros qué curioso, porque se llaman, o yo las llamo almas compañeras, que son las que nos hacen la vida imposible, pero nos producen un grandísimo aprendizaje, porque en muchos momentos, sin esas almas que nos ponen en situaciones donde nunca querríamos estar, no tenemos unos aprendizajes que en nuestro plan del alma lo hemos traído como asignatura pendiente. Es decir, todos cuando encarnamos en la Tierra tenemos un karma que no hemos puesto en orden. Yo estoy ya últimamente muy contraria a hablar de sanar, en realidad. Claro que sanar en las partes que corresponde está muy bien, pero el alma lo que viene es sin completar lecciones, de alguna manera, es un puzzle al que todavía le faltan piezas. Especialmente en este tiempo, desde el 2012, hay muchas almas que han traído esas lecciones que en otras vidas no completaron como muy latentes. Si yo traigo un tema que tiene que ver con hacerme respetar, porque durante otras vidas pasadas yo no he sabido hacerme respetar y me he sometido, en esta vida ya me buscaré yo la manera inconsciente de tener a alguien en mi entorno que me obligue a hacerme respetar. Por lo tanto, esa persona ¿qué hará? Pues me hará polvo y me machacará hasta que yo aprenda a hacerme respetar. Pero eso tiene un acuerdo previo. Estamos como en una especie de barra de bar, es que es así, de verdad, en la que estamos diciendo, oye, tú la vida pasada me mataste, pues en esta vida voy a matarte yo a ti, a ver si así aprendes a no ser tan traidor. Ja, 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 vale, ya sabemos que nos vamos a olvidar. Una vez que entremos en los parámetros del ser humano, sabemos que esta parte consciente va a estar vibrando, pero no va a estar, consciente. Por lo tanto, ahí es donde el alma va a atravesar unas zonas que normalmente son dolorosas, son oscuras, vamos a entrar en ese invierno del alma, pero eso rompe los sellos de nuestro interior y nos lleva a agrandarnos y a tener un aprendizaje mucho mayor que no nos puede dar ni un alma gemela ni un alma afín. Cuando entendemos esto, las personas que, entre comillas, nos han hecho daño, nos han ofendido, etcétera, etcétera, dejan de parecernos enemigos y sonreímos con mucho amor y agradecimiento a esa alma. Mucho amor y agradecimiento, porque decimos, madre mía, esta lección no la hubiera aprendido yo si no hubiera aparecido esta persona obligándome a aprenderlo. En todas las culturas espirituales existe esta figura, ¿eh? Si te vas a los indios, a los chamanes, a las lecturas de Castaneda, te encuentras con el pinche tirano, que es el mismo chamán el que obliga al adepto a encontrar a alguien que lo quiera matar. Lo empuja y le dice, no, no, tienes que buscar al peor tirano del mundo, porque ese es el que te va a convertir en un auténtico guerrero espiritual. A nivel de alma es exactamente igual. Llega un momento en el que no necesitas este tipo de figuras en tu vida, no las necesitas ya. Cuando ha habido una parte de tu karma que se ha quedado completada, se ha completado y ya no necesitas encontrarte en situaciones de esta inconsciencia o de atravesar estos tipos de dolor, ¿no? Porque ya hay una completitud, ¿no? Y ya entras en otros parámetros diferentes, claro. Hay un final de la rueda del karma. ¿Qué es el karma? A ver, explícanos. O sea, ¿qué es y por qué hay que completarlo? El karma, según la definición estándar, es la ley de causa y efecto. Tiene que ver con que nosotros hemos generado una serie de experiencias a lo largo de distintas vidas en la que no hemos aprendido la lección que veníamos a aprender. Por lo tanto, lo dejamos en stand-by
Igual que cuando estás en la universidad y no has aprobado una asignatura y dices, bueno, yo paso de curso y cuando esté en el otro curso hago el examen de física de segundo. ¿Por qué? Pues porque es que no voy a dejar de seguir, es que se me ha atragantado esa asignatura. El karma básicamente es esto. Y es muy curioso, porque esto además yo lo he experimentado mucho en las sesiones de otras personas, que no siempre son cosas tan dramáticas ni tan horribles, ni que yo he matado a esta persona y entonces le debo perdón. A veces es algo que el alma desea experimentar y que, a ver, voy a contarte un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Imagínate un alma que se ha dedicado a ser el guardián de un campamento de mujeres esclavas, ¿no? Pero en esa vida no es muy consciente, no es muy consciente y va permitiendo cosas y permitiendo cosas, pero no interviene porque está bajo las órdenes de un comandante y lo que hace es obedecer. Y conforme esta persona se hace mayor, que esto lo he vivido, esa persona se hace mayor y tiene una nieta cuando ya termina la guerra y vuelve a su casa, es muy consciente de lo que es una mujer. Y como se le ha abierto el corazón porque ha crecido espiritualmente, tiene unos sentimientos hacia esa niña y lo concatena con todas las mujeres que han sufrido y que él no hizo nada por ellas. Aquí no hay una cuestión que no es más que personal de esta alma. Esta alma traerá eso abierto en la siguiente vida y no te quepa ni la más mínima duda que decidirá, consciente o inconscientemente, estar en cualquier espacio donde ayude a las mujeres. Pero no le debe nada a nadie, no ha hecho nada malo con nadie, ha sido fiel a su vibración, ha sido fiel al nivel de conciencia que tenía en ese momento. Pero conforme ha ido amplificando su nivel de conciencia, hay una parte de él que necesita reparar, que necesita de alguna manera aportar algo para que su propia experiencia como alma se complete o de alguna manera se amplifique. Es una lección, o si no es una lección, es una experiencia que él quiere tener en base a la experiencia que tuvo esa vida, y no es porque se arrepienta de lo que no hizo, sino porque tomó conciencia de algo que se puede hacer mucho mejor. Y en su siguiente vida querrá experimentar una situación similar donde su manera de actuar será diferente, será de un nivel más alto. Igual que los actores, igual que un actor que repite. Si tú ves a Robert De Niro, ha repetido papeles de mafioso con Scorsese, que cada vez lo hace mejor. Está en uno de los nuestros, está en Casino y está en El Irlandés. Claro, no es el mismo gángster, es otro tipo, evidentemente mejor. Tiene otro peso, tiene otra, y como actor, evidentemente, ha habido un aprendizaje en esto. ¿Quién lo ha decidido? Lo ha decidido él. Cuando es Robert De Niro es el alma y cuando es una película u otra película u otra película es el actor. Es la vida que cada uno tenemos. Y una vida no es nada. Una vida no es nada. Es un pestañeo para el alma. Ya está. Llegas y te vas. ¿Qué has aprendido? Bueno, pues has aprendido una serie de cosas que después alimentan esa parte. ¿Y por qué hemos elegido estar en este momento? Eso es una pregunta que me gustaría que todos os hicierais, porque es un momento, no solamente hay mucho lugar para la esperanza, sino creo que es un momento de lo más interesante a nivel evolutivo, porque las posibilidades de evolución de este momento son mucho mayores que hace 50 años, muchísimo mayores. Tenemos muchas más oportunidades y el reto es igual de grande también, claro, que si no, no tiene gracia, hombre. Guapos, listos y ricos no crecemos. Y oye, aparte del karma y del plan de alma y todo esto, eh, o sea, ¿puede haber acuerdos o compromisos que hemos adquirido, promesas que hayamos hecho en otras vidas y que ahora de forma inconsciente nos estén limitando en la vida actual? Claro que sí, pero si te está limitando en la vida actual es porque tú traes esos acuerdos latentes para poder revocarlos. O sea, es decir, tú puedes tener un acuerdo inconsciente o una promesa, un voto, como los que hacíamos en las épocas eclesiásticas de castidad, pobreza y obediencia. Lo hemos podido hacer en el año 1200 o en la época medieval, pero luego hemos tenido un montón de vidas donde esas promesas no estaban activas. ¿Por qué en esta vida nos limita? Nos limita precisamente porque lo traemos latente para solucionarlo. O sea, es decir, el alma no entiende de limitaciones, el alma como tal no entiende de limitaciones. Si una vez que has encarnado tienes algo que te limita como un voto, es porque
que estar consciente de que esa limitación no es más que una oportunidad para realmente ir a una parte más grande, porque en su día ese voto tuvo su sentido. No sé si me he explicado bien, que igual está un poco complicado. El alma no entiende de algo limitado. Cuando nos limitamos porque tiene un porqué, o sea, porque hay un beneficio para el alma. Es que he visto muchísimas almas en este tiempo que han traído esas limitaciones porque han tenido vidas muy espirituales y en esta vida querían primero dominar su personalidad, dominar su mundo emocional, su mundo mental. Y una vez que tienen dominio sobre su personalidad, entonces se abren al mundo espiritual. Por lo tanto, esos limitadores están bien puestos. Y cuando tú eres consciente de que hay una limitación, es porque tú en esta vida has decidido traer conciencia de aquella otra para que vayas un paso más allá. Siempre es como una valla, ¿no? que hay que saltar. Pero la conciencia de limitación automáticamente trae su deslimitador incorporado, como tú tienes en las calefacciones o en los generadores de luz de tu casa. Es decir, yo tengo capacidad para 500, pero voy a dejar la luz a 300. Mi caldera puede calentar a 100 grados, pero lo voy a poner a 60. ¿Por qué? Pues porque ahora me viene bien 60. Conforme vaya viniendo otro tiempo, otro momento, pues ya la amplificaré. El alma hace igual, se autolimita por promesas de otro tiempo, pero también trae la capacidad de que esa limitación se suelte y se quite para que vaya a una forma mucho más amplia de su evolución, cuando el alma lo desea. Es decir, esto a veces tiene sus tiempos, tiene sus ciclos. El alma funciona por ciclos, ¿eh? Es muy importante saberlo. Hay cosas que no nos pasan porque no nos tienen que pasar. Y hay cosas que nos pasan porque nos tienen que pasar, porque el alma es el que maneja esos ciclos, siempre de una manera absolutamente perfecta. No he visto nada que no sea perfecto visto desde el plano del alma, te juro, nada. A veces tardamos en entenderlo, pero un día sueltas una carcajada y dices, madre mía, ahora lo entiendo, esto tenía que ser así, ¿no? Es un poco maravilloso, la verdad. Sí, sí. A ver, después de todo lo que nos has dicho, ¿no? Todos estos conceptos que nos has explicado, claro, la pregunta que surge es, bueno, ¿está todo predestinado? ¿Realmente existe libre albedrío, libre albedrío o es solo una ilusión el libre albedrío? Y en realidad solo tenemos esa sensación o esa ilusión de que estamos decidiendo cuando en realidad estamos jugando el papel o que decidimos jugar. Creo que el libre albedrío es mucho más estrecho del que nos han contado, ¿eh? Yo eso es lo que siento. Pero eso es una buena noticia, Sandra, es una buena noticia, porque cuando tú estás dejándote llevar, dejando que tu vida la maneje tu propia alma, tu yo superior, tus guías espirituales, da igual cómo lo llames, te das cuenta a lo largo del tiempo que todo está llevándote hacia un estado de mayor tranquilidad y felicidad, que es lo único que busca el ser humano. Ahí todos los seres humanos somos exactamente iguales, solo buscamos la felicidad, el bienestar, la sensación de estar conectados con nosotros mismos. Cuando te dejas llevar por el mundo del alma, en mi caso, ha sido desde el principio de mi vida. Yo he hecho muchas cosas que no tenía ninguna explicación, pero tenía unos pálpitos y unos impulsos que no los podía evitar, porque en mi caso eso estaba muy abierto y porque en mi caso había recuerdo de otras vidas. Entonces, a veces parecía que era una huida, pero yo no lo podía evitar y luego me he dado cuenta de que todo estaba trazado desde unos parámetros donde mi capacidad de elección era mínima. Es decir, me voy a tomar un vino. Bueno, sí, tinto o blanco. Vale, me voy a ir a Madrid. Vale, en autobús, en tren o en coche. Y para de contar, ¿eh? Para de contar. Realmente el libre albedrío también depende del nivel del alma, ¿eh? También depende del nivel del alma y lo que hayas venido a experimentar. Cuando vienes, en mi caso, yo firmé unos recorridos donde mi objetivo fundamental es el mundo espiritual, es mi desarrollo espiritual. Como esa es mi firma, entonces yo ahí tengo muy poquito libre albedrío. Incluso el tema de mi hijo, cuando mi hijo nace, me di perfecta cuenta de que era una ayuda para que mi recorrido espiritual fuera por donde tenía que ir. Las personas que vienen a vidas un poco menos, digamos, intensas
o de menos aprendizaje desde este plano, traen otros parámetros de libre albedrío. Es curioso porque tienen como más libre albedrío a la hora de decidir algunas partes de su vida, pero tampoco su capacidad es demasiado amplia para ser conscientes de su propio libre albedrío. Por lo tanto, yo hasta este momento lo que he deducido a lo largo del tiempo es que tenemos muy poquito libre albedrío. ¿Qué somos en el fondo? Somos la manera en la que Dios o la energía universal se vive a sí misma, si no somos mucho más. Vamos a ver, incluso algo tan maravilloso, entre comillas, como concebir un niño, pero que no hacemos nada, ni papá ni mamá. Estamos al servicio de una energía que lo hace todo. O sea, la chispa que lleva el esperma y cómo se genera un embarazo, que nos damos mucho mérito porque nos gusta a las madres, pero no, ¿quién hace todo eso? No estamos haciéndolo nosotros, ni siquiera la misma concepción, es algo tan decidido por nosotros, es algo que viene desde unos parámetros, desde unos estamentos energético-espirituales que tienen mucho más poder en nuestra vida de lo que nosotros queremos admitir. Como vivimos en una sociedad occidental, que tiene mucho que ver con que parece que decidimos todo, como que parece que tenemos todo en orden, que es todo mentira, porque de verdad está a la vista, está que no tenemos en nuestra mano tanto poder de decisión. Nos hemos olvidado mucho de tanto del plano del alma como de que realmente hacemos un paseo por la tierra y lo que hacemos normalmente está muy predestinado por una parte de nosotros que ha tomado unas decisiones desde unos planos más amplios que de alguna manera nos dirige. Yo creo que el libre albedrío se circunscribe a pequeñas elecciones y si no, no tienes más que ver cuantísimas cosas les pasan a cuantísimas personas que les llenan de sorpresa y les cambian la vida de un día para otro. ¿Eso dónde está? ¿En qué libre albedrío está eso? Pues en ninguno. ¿Por qué 3 hijos en la misma familia no tienen nada que ver uno con el otro cuando todos se han criado en los mismos parámetros? Ahí hay muy poquito libre albedrío por parte ni de los padres ni de los mismos niños. Pues los mismos niños ya traen sus improntas que les van a llevar por unos caminos determinados. Y si Mozart tenía a los 5 años que saber tocar una sinfonía como lo hacía, porque lo traía en la memoria de otra vida, ¿qué libre albedrío hay ahí? Ni uno solo. Él iba guiado por un impulso que estaba mucho, mucho más arriba que él, muy por encima de él. Y él lo que hacía era seguirlo. El libre albedrío quizás hubiera sido no seguirlo. Yo creo que tenemos poco libre albedrío. Y a mí me encanta la idea. Me encanta porque me relaja un montón. Digo, ¿para qué me voy a crear? Claro, pero es que yo te escucho y digo, vale, por un lado nos relajamos, pero por otro lado pienso, si no existe libre albedrío o hay muy poco margen de maniobra y todo está predestinado, entonces automáticamente dejamos de responsabilizarnos de nuestras decisiones, de lo que hacemos con nuestra vida, de lo que hacemos a los demás. No, cariño, no, porque tú estás respondiendo a una parte de ti. O sea, es decir, quien dirige el libre albedrío también eres tú. Solamente que desde unos planos más amplios de experiencia y desde, digamos, unos planos menos conscientes. Pero claro, hay una conciencia en ti, hay una conciencia de que si tú en tu libre albedrío no te responsabilizas de lo que estás haciendo, también sabes que de una manera u otra vas a tener que volver a repararlo o a completarlo. Claro, porque entonces, si yo digo, no, mira, es que todo estaba predestinado, mira, pues claro, entonces cederíamos, ¿qué es lo que pasa, no? Ceder el poder a, no, pues lo que dice mi familia que tengo que estudiar o lo que dice el gobierno que tengo que hacer, pero claro, como todo está predestinado, pues lo que me digan, la vida me va llevando. Pero no es la predestinación desde ese lado. La predestinación tiene que ver con una parte de ti que está eligiendo algo que va hacia tu mayor crecimiento y mayor evolución. Si tú estás sintiendo que no puedes obedecer al gobierno, obedecer a tus padres, realmente ahí tú ya estás obedeciendo a una parte de ti que te está llevando por un camino que tú ya has preelegido, pero que en cualquier caso puedes intentar cambiar. Pero quiero decirte que yo no creo que el que haya poco libre albedrío te lleva a no responsabilizarte de las cosas, te lleva, al menos a mí, a tener mucho más relax del que yo tenía antes, porque había en mí una especie de tortura mental del por qué estaba haciendo cosas que no entendía que estaba haciendo o por qué pasaban cosas que yo no entendía que estaban pasando. Ten en cuenta que yo
la capacidad de canalizar la tengo desde que tengo uso de razón y yo he vivido en la época de Franco y he ido a colegio de monjas. Imagínate con las cosas que me encontraba, evidentemente, y ahí no había ni posibilidad de que yo eligiera nada, porque lo llevaba en mí. Conforme he ido pasando los años, me he dado cuenta que es muy cómodo tener esa sensación, desde la parte mental o desde la parte de la personalidad, tener esa sensación de no voy a pelearme con esta circunstancia porque realmente hay algo detrás de todo esto que no estoy viendo, pero que me está llevando por el camino que es más apropiado para mí y para mi evolución y mi crecimiento. Y eso te quita una gran cantidad de sufrimiento. No obstante, pienso que no todo el mundo tiene los mismos márgenes de libre albedrío, ¿eh? O sea, creo que hay personas que tienen unos márgenes más amplios dependiendo el tipo de vida o de experiencia que haya venido a vivir a la Tierra. Esto lo diseñamos antes. Y yo en mi caso, mi margen es muy estrecho porque mi vida estaba muy marcada. He tenido trabajos muy dispares en los que no, sigo sin comprender el por qué me cogieron en ese trabajo. ¿Por qué? Y sin embargo, luego me he dado cuenta de que todo me llevaba sin que yo pensara demasiado. Simplemente aparecía en ese sitio y de repente me ponía a trabajar en sitios insospechados para una persona sin carrera, que viene de provincias y que no tiene padrinos, ¿no? Todo estaba, todo tenía que ver con que yo pusiera en paz otras vidas, con que yo me relacionase con determinadas personas para que naciera mi hijo, con que yo trabajase con delfines, para que ellos me enseñaran partes de mí que yo no recordaba y cómo estaban funcionando las frecuencias en la Tierra, y todo esto fui llevada. Yo con esa edad no tenía conciencia de que todo parecía casualidades y sin embargo en mi caso ha estado todo muy bien orquestado. Si tú como alma decides venir a una vida como exploradora, probablemente te dejarás unos parámetros de libre albedrío más amplios, probablemente. ¿Por qué? Porque dices, no me da la gana, como en la vida pasada, de nacer, crecer, reproducirme y morir. Me da la gana de andar por todo el mundo y de meterme en todos los fregados que pueda. Entonces dices, bueno, pues voy a ir eligiendo. Igual, lo único que puedes elegir es me voy a ir al África septentrional o me voy a ir a Groenlandia. Pero en cualquier caso, lo que va a sacar tu alma es la experiencia que tú necesites para esa vida, energéticamente hablando, del hecho de explorar distintas partes del mundo, que al final te va a llevar a un aprendizaje. El de la movilidad, el de la libertad, el del poder. Igual eres muy libre, pero te falta el amor porque no tienes posibilidad de tener una familia estable o tienes que enfrentarte a situaciones físicas extremas y aprendes que el vehículo es un cuerpo que hay que rendirle culto. Lo que prevalece siempre es la lección que el alma, la lección o el aprendizaje que el alma o la experiencia que el alma ha decidido tener en esa vida. Y ahí los marcos de libre albedrío no son tan amplios como nos han hecho creer. Esto, de todas formas, tiene que ver mucho con la época que estamos viviendo, ¿eh? Nunca hemos sido tan autoesclavos. Es decir, no hace falta, aquí no hace falta que nos pongan correas ni látigos, somos nosotros. Tengo que ser feliz, tengo que ser emprendedora, tengo que. Ya estamos súper autoesclavizados, somos nuestros peores jefes y encima nos sentimos fatal si no damos la talla que nos hemos autoexigido. O sea, quiero decirte, y hemos comprado esta idea y la hemos comprado como si fuera la mejor, la liberación de la mujer, anda ya, peor que nunca, ¿sabes? Entonces, esto da para mucho. Entonces yo creo que lo del libre albedrío también nos lo han vendido para que nos sintiéramos más libres, cuando en realidad, bajo mi punto de vista, la libertad está en otro lado. La libertad es interior. Y ahí tienes personas como Víctor Franklin, que estuvo dentro de los campos de concentración y no perdió su esencia en ningún momento. ¿Por qué? Porque lo que prevaleció para él era el cómo percibía la situación y cómo se la contaba a sí mismo, ¿no? Nunca perdió esa libertad interior. O Gandhi, que en la cárcel era donde mejor estaba, porque le daba tiempo de leer y de escribir, ¿sabes? O como Mandela en sus 27 años encerrado es donde encontró realmente la libertad, en una habitación de 3x3. Esto es uno de los conceptos que, a ver si con estas amplificaciones de conciencia vamos cambiando, ¿no? La libertad no está en que te puedas ir de bares o en que puedas tener más pantallas de plasma o todo lo que nos han contado. La libertad está en otro lado. Y el libre albedrío, bajo mi punto de vista, también. No sé. Hay muchas personas que quizás nos están escuchando ahora
que al comprender todo esto que nos has explicado, ¿no? De cómo funciona la realidad, cómo funciona el alma, cómo funciona la vida, igual digan, oye, yo me bajo de la vida. O sea, ¿esto qué sentido tiene, no? O sea, el parar el mundo, que me bajo, quiero salir de Matrix. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Yo he pasado por esta fase también, ¿eh? De decir, pero yo no quiero ya jugar más a esto, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir a las personas que o que ahora estén así o que puedan o que hayan pasado por eso, ¿no? ¿Qué comprensión nos puedes dar? Porque llega un momento que al ver esto igual te puedes desesperar, ¿no? Claro, y es una parte del tránsito. Esto es lo más importante, comprenderlo como una parte del tránsito. ¿Sabes cómo lo percibe esto el alma? ¿Sabes cómo lo percibe? Imagínate que tú mañana te quieres ir a Australia porque es el país que más te fascina del mundo, pero sabes que tienes 28 horas de avión, ¿no? Y lo pasas fatal en el avión porque dices, madre mía, es que no me puedo mover. Y llegan las turbulencias. ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Qué horror! ¿En qué momento se me ha ocurrido ir a Australia con lo lejos que está? Esto es lo que tenemos de alguna manera, entre comillas, que pagar cuando venimos a la Tierra y venimos en momentos como este. De alguna manera es muy importante rescatar la elección que hemos hecho con respecto al por qué queremos estar aquí en un momento determinado. En el momento en el que el alma ha terminado su trabajo, se marcha, punto, se va, se muere de la mejor manera que haya querido elegir. Si sigues aquí es porque estás en esos momentos de turbulencias del avión, nada más. Realmente es el momento en el que dices, casi que prefiero que el avión vuelva, que no quiero ir a Australia, que me estoy arrepintiendo. Normal, normal completamente. Cuando se percibe, sabes que mi jurisdicción es estrictamente espiritual, es la que me mueve en la vida, ¿no? Cuando se percibe el momento en el que has hecho tus acuerdos con toda tu propia energía espiritual y cómo has firmado, por decirlo de alguna manera, el contrato de en el momento que baje a la tierra me voy a olvidar de todo esto, porque desde ahí es desde donde tengo que aprender, desde el olvido de todo esto, te das cuenta que todos los inviernos del alma, todos los momentos de desesperación están inscritos en que tú abras esa parte de ti para que te conectes más con esos acuerdos primigenios y para que realmente una parte de ti como que se eleve, ¿sabes? Tenemos todos que atravesar la densidad de la Tierra, tenemos todos que pasar por esos túneles, en una medida o en otra. No todo el mundo tiene que hacerlo, pero todas las personas que están accediendo a su parte álmica tienen que atravesar momentos de mucha oscuridad porque hemos elegido un planeta dual. Noche, día, hombre, mujer, sol, luna, luz, oscuridad. ¿Qué vamos a saber de la luz si no atravesamos la oscuridad? ¿Cómo vamos a ayudar a otros si no sabemos en carne, en piel, qué es sentirse desconectado de la fuente? Pero es una ilusión. Eso sí que es una ilusión. Eso sí que es irreal. Porque realmente, aparte de que el alma nunca muere, el estar aquí no deja de ser una aventura y el alma lo entiende como una aventura. Pero claro, cuando entramos en los parámetros mentales, humanos, emocionales, en el fondo lo hacemos para conocernos más. En el fondo decimos, venga, me voy a deprimir unos meses. A ver qué se siente ahí, voy a ver qué se siente ahí. Es que además esto es lo que marca el crecimiento. Y luego a nivel estrictamente energético, los chakras tienen sellos. Es decir, además se ven, yo que los veo, se ven casi como si fueran una especie de ruecas que haces crack y se abren y sueltan información de otras vidas y posibilidad de conexión. Es lo que hace que estemos más amplificados o más con frecuencias más altas. Esos sellos solo se abren cuando atravesamos ese invierno del alma, cuando realmente atravesamos situaciones donde nos sumergimos en la oscuridad, pero el alma sabe perfectamente lo que está haciendo. El humano es el que sufre, el humano es el que realmente está sintiéndose solo, desconectado, abandonado, etcétera, etcétera, y la energía espiritual se aleja un poquito, está percibiendo toda la travesía de ese ser humano, está de alguna manera sustentándola y no interviene hasta que no vuelve a ser llamada esa energía a volverse de alguna manera a ensamblar. Pero todo proceso doloroso, todo proceso de quererse ir de aquí no es totalmente real. Sí se vive como real, desde la emoción o desde la mente, pero no es del todo real porque si no te irías.
sin ninguna duda. Hay una desconexión y el alma, porque tú no estás enchufada a ningún lado, ni yo tampoco. Es decir, lo que realmente hace que estemos vibrando vivos con el latido y con la chispa energética espiritual es una decisión. Es una decisión que está en otros parámetros. El momento en el que tú sientes que lo que has venido a hacer se ha terminado, automáticamente se abandona este plano y volvemos al estado del alma. Por lo tanto, estamos aquí, estamos jugando, estamos en un juego muy entretenido. En muchos momentos nos tapamos los ojos y decimos, ay, no te veo, no te veo, no te veo. Como los niños. Y en otros momentos tenemos que hacer, tú eres el indio, yo soy el vaquero, yo te pego un tiro, tú me lanzas una flecha. ¿Y qué hacen los niños? Me has matado, me has matado. Y lo hace, es lo mismo. El alma lo percibe así. Lo que pasa es que el ser humano, además, sabes que somos muy dramáticos, nos encanta, nos encanta. En la tercera dimensión, toda la supervivencia y el drama todavía está muy presente. Llegará un momento que esto no lo viviremos, ¿no? Lo de eso que separe el mundo que me bajo, no lo viviremos porque estaremos tan conectados con nuestros homónimos espirituales que simplemente la decisión será me desconecto y vuelvo a mi plano original y voy a ver si elijo otro planeta, que este me aburre mucho, ¿no? En fin, le estoy Bueno, y poniendo... entonces, ¿se puede salir de la rueda de la reencarnación? Se sale de la rueda. La rueda de la reencarnación solo es un parámetro de experiencia. Es un parámetro de experiencia. Exactamente igual que cuando dices las matemáticas, bueno, pues me voy a meter a estudiar ecuaciones y te tiras mogollón de años porque es un tipo de matemática súper compleja que genera unos aprendizajes mucho mayores. La rueda de la reencarnación tiene que ver con generar unos aprendizajes muy amplios y con muchísimas posibilidades digamos, de personajes, ¿no? Pero no es el único, no es el único escenario, el tablero, es un tablero de juego, pero no es el único, ni mucho menos, de verdad que no, ¿eh? Cuando ya tienes la sensación que los temas kármicos ya no vibran nada en ti, porque los has puesto en paz y has hecho de alguna manera los deberes que te habías traído en esta vida, entras en otros parámetros donde empiezas a percibir, por ejemplo, vidas simultáneas, paralelas, multidimensionales, partes de ti que no tienen nada que ver con el karma, absolutamente nada que ver con el karma. Pero esto es un tema que creo que todavía no está muy sobre la mesa. Yo creo que entraremos. A partir del 22, este tipo de cosas estarán más presentes. El tema del karma... Cuesta incluso de comprender, ¿eh? O sea, vale, ¿y eso cómo lo decido yo conscientemente? El tema del karma es un tema que ya se está quedando como con poca energía. Uy, me da una electricidad. Se está quedando como con poca energía. Creo que es algo que muchísima gente está terminando y luego hay almas muy jóvenes que no están bajo la rueda del karma, ¿eh? No han entrado siquiera en ese tablero, en ese escenario. Es un escenario que elegimos y que elegimos para un aprendizaje mayor. Y cuando entremos en otros, dependiendo cada alma cómo va entrando, se siente, se sabe. ¿Cómo sabes que estás adolescente? Lo sabes, ¿por qué? Porque tu madre te trae la Nancy o la muñeca que te regaló y la mandas a hacer puñetas. Dices, vístela tú, que yo no quiero saber nada de muñecas, que a mí dame un pintalabios que me está esperando el chico en la puerta. Eso lo sabe la niña, que ya no es niña, porque dice, uy, no, aquello no. Esto pasa también, el tema de la reencarnación son unos escenarios, unos parámetros muy amplios, unos tableros de los que evidentemente, claro, que se puede salir, pero las personas que quieran salir, si no han terminado el ciclo evolutivo que han prefijado previamente, no puedes. Y esto te lo garantizo, Sandra, te lo garantizo. Cuando a nivel de alma tú has hecho unos acuerdos preexistentes que son muy importantes para un aprendizaje mayor, esto dirige tu vida. Cuando haces unos acuerdos familiares, porque uno de los miembros de la familia va a enfermar, y la familia se junta a nivel de alma y toma unas decisiones para generar aprendizajes y decimos, el protagonista vas a ser tú vas a ser el enfermo y vamos a dividir los papeles y tú vas a ser el malo, que es el que no va a aparecer, no va a ayudar, y tú vas a ser el que va a estar al lado de su cama. Esto va por encima de tu decisión diaria. Y hay unas conexiones que tú estás notando y sintiendo que tienes en ese estamento familiar
que tiene mucha más importancia que tu libre albedrío del día a día. Hay una parte de tu energía que está ahí. Cuando tú has firmado que tienes un hijo y viene un alma a tu vida y lo vas a criar en soledad, y has firmado que parte de tu energía esté pendiente de ese enlace hasta que él tenga un mínimo de independencia energética, habrá cosas que tú no vas a poder hacer, porque tu energía maternal va a ser mayor que tu energía individual. Y no vas a poder cogerte 10 amantes e irte por ahí de picos pardos. Pero no quiere decir que no quieras, quiere decir que es más importante el acuerdo previo hasta que realmente ese ciclo termina. ¿Sabes? Entonces, lo de salir de la rueda de la reencarnación no es tanta decisión de la personalidad. Sí se puede hacer una cosa, y es que cuando tú percibes una lección kármica, cuando tú percibes que tienes que perdonar a alguien que no quieres, pero sabes que tienes, puedes acelerar. Sí puedes acelerar ese camino. Puedes acelerarlo, bueno, buscando dentro de ti o buscando en terapia la manera en la que tú sientes que tienes que dejar cerrado ese ciclo y aceleras el proceso de comprensión, de aprendizaje y evidentemente de cambio de ciclo, claro que sí. Ahí siempre tenemos unos deberes que podemos hacer o posponer. Ahí el libre albedrío sí importa, mira. Ahí sí. Ahí se actúa. Menos mal. Hago este examen o lo dejo para el mes que viene, ¿sabes? Sí, muy bien. Bueno, a ver, que me dejas loca. Como has dicho hace un momento, todos los que estamos encarnados aquí en la Tierra ahora es porque lo hemos decidido. Y hemos decidido estar viviendo este momento histórico, cada uno desde su vivencia, desde su perspectiva, desde sus aprendizajes, ¿vale? Entonces, los que ahora estamos conscientes, entre comillas, cada uno en el nivel que lo esté, pero que nos estamos dando cuenta desde un punto de vista más amplio, ¿cuál crees que es nuestra misión ahora? ¿Y qué crees que podemos hacer para que no nos lleven al mundo donde nos quieren llevar? Te voy a contestar una cosa que no te va a gustar nada. Sí, nada, no tengo que hacer nada. No creo que tengamos ninguna misión. Ya. Eso es lo primero. Me lo temía, me lo temía. No creo que tengamos ninguna misión. Creo que la única misión a la que tenemos que obedecer es a la fidelidad a uno mismo, a nuestra absoluta fidelidad. Y desde luego evitar que esa fidelidad sea maltrecha o sea traicionada por uno mismo. Es decir, todo el tema que os voy a contar, tanto a ti como a los que me estáis escuchando, con toda la situación que estamos viviendo, con el dichoso bichito, con el dichoso antídoto, es que es como, es decir, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada que no sintamos. Da igual que esto sea, que te pongas el antídoto, que no te lo pongas, da lo mismo. En el fondo lo más importante es que seamos conscientes del escenario donde estamos viviendo y que sintamos muy fuerte dentro de nosotros el papel que queremos ocupar, no que tenemos que ocupar. Es que de verdad, yo este concepto lo tenía antes, ¿no? El concepto de que tengo un propósito, una misión en la vida. Chica, yo no sé si es la edad o la tontería que tengo encima o que me estoy volviendo ya muy insolente, pero no creo que para nada tengamos ninguna misión especial. Creo de verdad que lo único importante en este camino es observar una total y pulcra fidelidad a uno mismo. He conocido personas en esta situación que sienten la voz de su alma llevándoles a un ser muy radicales, me da igual en qué facción, y están haciéndolo muy bien, porque están siendo fieles a su sentir, y hay personas como es mi caso, que parecemos infiltrados, ¿sabes? Al final nos metemos dentro de lo aparentemente convencional, pero en absoluto lo somos, pero nos sentimos como el infiltrado que está dentro de la policía y lo que está haciendo es buscar la manera de abortar todas esas situaciones de drogas o de armas o de malos o lo que sea, pero claro que está tuneado, va mezclado, pero realmente porque tiene un propósito y ese propósito a la larga tiene que ver mucho con desmantelar esa energía. Entonces, las personas que sienten en su interior, que realmente tienen la misión de hacer algo en esta circunstancia, lo más importante es que sean muy fieles a sí mismos. Yo no tengo, en mi caso, la sensación de tener ninguna misión específica en este momento. Antes tú y yo estábamos hablando de algo que hace muchísimos años, cuando aún no teníamos ordenadores, cuando empezó todo el tema del IVA, yo me acuerdo que pensé, digo, madre mía, cómo nos están montando la película. O sea, es decir,
hacen que nos fiscalicemos mutuamente. En vez de ponernos contra Hacienda, lo que hacen es que yo le obligue a esta persona a que me pague lo que yo le estoy dando como retribución, como depósito. O sea, es decir, ya nos estaban empezando como a enfrentar mutuamente, ¿no? Con cosas tan tontas como la creación de un impuesto. Conforme han ido pasando los años, todo nos estaba llevando a lo mismo, todo nos estaba llevando a que nuestro poder personal de alguna manera estuviera cada vez más sometido con una estrategia muy inteligente, que es que nos autoesclavicemos sin darnos cuenta, y dentro de los parámetros espirituales, contándonos algunas cosas que bajo mi punto de vista pertenecen casi más al mundo de Disney, que tiene que ver mucho con, para ser espiritual, todo es luz, paz y amor. Bueno, cuando analizas todo esto desde una parte un poco más realista, todo esto se desmonta por todos los lados, es decir, hace aguas por todos los lados. El sentir que tengo una misión, el sentir que tengo que ayudar a otros, el sentir que tengo que hacer algo para supuestamente morir en paz y de alguna manera estará bien con ese señor de barba blanca, es absurdo. Es absurdo, lo mires por donde lo mires. Al final, en este tiempo convulso, en este tiempo, es tan parecido a como si nos vemos arrastrados por un tsunami. Si tú estás en la playa de Phuket y te viene el tsunami, ¿qué coño vas a hacer? Sobrevivir, ¿no? Esperar a que la riada te deje donde te haya dejado, levantarte, ponerte un poquito así y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Pues hago sobrevivir y me recompongo. Ya te digo yo que después de ese tsunami, esa persona le va a cambiar la vida radicalmente, porque ya no va a ser la misma que antes del tsunami. ¿Qué va a hacer esa persona? Oír su instinto, oír su ser, ver qué cambios ha habido en su interior y seguirlos, y a partir de ahí ir viendo hacia dónde le lleva la vida. Entonces, claro, esto es súper importante en este tiempo. Ver qué sentimos de verdad con la situación que tenemos, ver si queremos ponernos el antídoto porque nuestra familia va a estar mejor o no queremos porque nuestro ser nos pide estar en la resistencia. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y además creo que estamos muy manejados por energías muy inteligentes que realmente impulsan nuestro propio sentir si podemos escucharlo. Yo siento de verdad que la luz está ganando mucho ya, está ganando mucho, de ahí tanta destrucción, ¿no? Porque no hay nuevos paradigmas si los anteriores no se han colapsado, destruido o caído. Estamos asistiendo a una caída del mundo tal y como lo conocemos y bajo mi punto de vista simplemente tenemos que estar ahí, no dejarnos llevar por situaciones desesperadas. Esto es lo peor, la desesperanza, ¿no? La sensación de desidia, de no puedo más, no quiero más. Lo mejor es echar un pasito atrás, observar y sentir que realmente hay determinadas cosas que van a caer por sí mismas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, entiendo que tú me lo habrás escuchado, pero igual mucha gente que está aquí no. Cuando todo esto empezó, Chernóbil apareció en mi cabeza instantáneamente, porque además fue una situación que yo investigué a fondo. Cuando empieza lo de Chernóbil es solo un generador que se ha estropeado. Esto es lo que es, un generador que se ha estropeado y acaba con la URSS. A ver, fíjate, y sin embargo, cuando tú ves el principio de toda esta situación, no es más que una avería. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que conforme va pasando el tiempo, ya no solamente es todo el tema nuclear horrible a nivel sanitario, sino todas las mentiras que había ahí detrás y todos los estamentos que habían ido de alguna manera manipulando toda esa situación y lo que sucedió después. Y todo lleva como consecuencia que un país tan poderoso, tan grande como la Unión Soviética, cayera. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba debajo, a través de un generador que se estropea, aflora. Sí, eso ya estaba debajo, simplemente afloró. Para mí esta situación es igual. Todavía vamos a tardar en saber cuál es la auténtica verdad que hay detrás de todo esto. Evidentemente sí sabemos que hay un intento de control masivo, pero también creo que hay suficientes personas con una conciencia ya tan negándose tanto a suscribir ese sistema de control que, vamos, yo estoy convencida de que va a poder. Estoy convencida de que realmente la amplificación de conciencia de muchas personas está haciendo que simplemente no cedan su poder.
pero podemos no ceder el poder simplemente estando tranquilos, en calma, en nuestra casa, viéndonos nuestro Netflix y haciendo lo que consideramos que tenemos que hacer, siempre observando una total fidelidad a la parte individual de la energía universal que representamos cada uno. Para mí no hay otro camino, de verdad. Sí, sí, al final es resistir y como bien decías al principio, los malos se están dando cuenta de que no van a ganar. Por eso cada vez aprietan más, es la cosa más esperpéntica, más ridícula, o sea, al final va a caer porque al ciego más ciego va a acabar viendo. O sea, no se sostiene. Yo creo que, como dices tú, hay que resistir y es cuestión de tiempo porque ellos mismos se están hundiendo. Total, y porque la clave sobre todo es no permitir que nos provoquen emociones exageradas. Es decir, ni demasiado miedo, ni demasiada ira, ni demasiada impotencia, ni demasiada incertidumbre. Esto es lo que creo que cada personalidad es el trabajo que tiene consigo mismo, ¿no? De alguna manera, porque si no es muy fácil caer en la trampa de la mente, ¿no? Las personas que hemos estado durante esta situación en total soledad, ha habido que sujetar mucho la mente para que no te machacase, ¿no? Y para que no te hiciera o pensar o sentir que esto no tenía ningún sentido, que mejor marcharte o que lo has hecho todo muy mal porque estás sola en estos momentos, ¿no? Esto es lo que hay que sujetar en muchas situaciones, ¿sabes? El que las emociones no se nos desborden demasiado, ¿no? En el que el miedo al final está muy presente, pero luego tampoco es tan real, porque luego a nivel cotidiano todos tenemos la nevera llena, nuestra tele, nuestro sofá, tampoco nos ha faltado gran cosa. Es decir, además todas las etapas de cambios de la humanidad han tenido estas situaciones en las que nos tenemos que reinventar, ¿no? Pero sobre todo mantener bastante un sentimiento de calma interior o de tranquilidad y de pausa y de no dejarnos llevar por cosas que no nos conforman, o sea, que no son afines a nuestro sentir, ¿no? Hay que resguardar la parte de autenticidad que tenemos cada uno, hay que resguardarla. Y me parece lo más importante, sí. Bueno, al final lo que concluyo de lo que estás diciendo es que cada uno debe ocuparse de sí mismo, mirar hacia adentro, escuchar a su intuición, como decías, ¿no? Que no es que tengas que hacer. Mientras seas coherente contigo mismo, va a estar bien. Y al final lo que se dice muchas veces es, si cada uno mantiene su parcelita limpia, al final todo va a estar limpio, ¿no? Pues cada uno que se ocupe de su parcela, de ser coherente, de mantener su energía y ya está, ¿no? No es que tengamos que ir todos a la guerra, no. No, ni a la guerra, ni tampoco a determinadas escuelas o parámetros de los que ahora la espiritualidad cuenta que tienes que ser X. Tienes que ser vegetariano, tienes que ser bio-guay, tienes que ser humilde. No, no. Si todo el mundo hubiera sido humilde, no tendríamos Picassos, ni tendríamos Dalís, no tienes que ser nada. Tienes que ser lo que tu cuerpo te pida, lo que tu cuerpo te pida, lo que tu ser hacia donde te lleve, y el aprendizaje estará ahí. Entonces, por eso es tan importante dudar de alguna manera tanto de la parte que nos están contando a nivel más gubernamental o más obvio, pero también alternativas que en el fondo también tienen una manipulación importante. Sí, que te quieren arrastrar para que te sientas con ira o con miedo. Claro, o simplemente entres en determinadas partes que en el fondo también están cercenando tu alma. Vamos, a mí me quitas los chuletones y me han matado, ¿sabes? Y sin embargo, mi recorrido espiritual no tiene duda. Y sin embargo, a ver, ¿qué influye que yo coma carne en tu espiritualidad? Es decir, esto es lo que yo creo que es tan importante ponerse en duda uno con cada uno mismo y sentir realmente cuál es esa autenticidad y esa parte que hay que salvaguardar, ¿no? Y no entregar de alguna manera a nada que sea externo, a no ser que tú lo decidas. Si lo decides entregarlo por X motivos, si decido entregar mi personalidad porque me infiltro dentro de unos mafiosos, pues claro que sí, pero lo he decidido previamente. No bajo coacción, ¿no? Esto es un poco la manera en la que yo entiendo las cosas. Conoceros a vosotros mismos y amplificar cada vez más los parámetros de conciencia, ¿no? De conciencia propia, de quién eres, qué haces aquí, a qué has venido, qué quieres y de qué manera lo vas a vivir, ¿no? Esto es.
Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Me ha encantado todo lo que has compartido. Creo que vaya a ayudar mucho a la gente que nos escuche a tener esta comprensión de uno mismo, de lo que está sucediendo, bueno, de la vida en sí, ¿no? Tú haces formaciones, ¿verdad? Sobre todo esto, sobre la conciencia, sobre el alma, sobre todo esto, ¿verdad? Haces formaciones de forma periódica. Hago formaciones ya desde hace muchos años y desde el año pasado lo que me ha parecido más importante o lo que creo que hace más bien a las personas es conocer sus distintas franjas de conciencia. Esto es algo que además creo que no lo hace nadie porque lo tengo muy estudiado, lo tengo muy investigado. De algo me han servido estos años de internamiento que me ha hecho investigar de una manera mucho más pormenorizada. Es decir, todos tenemos una 3D, un mundo físico, y mi trabajo, entre otras cosas, es canalizar, que es, digamos, el estadio más alejado del humano y más cercano a la impermanencia, digamos, cuando ya el físico prácticamente no tiene actividad. Y en mis cursos lo que me ha parecido muy importante es estudiar esas franjas intermedias entre el nivel físico y el de la canalización, que he dividido en 5 niveles de conciencia. La conciencia en realidad es una, pero es muy importante, como todo en la vida, que tengamos una parte de estructura y de comprensión. Entonces, los training que yo hago, ahora saco uno próximamente a finales de febrero, son largos, es decir, en este caso dura 3 meses, tiene partes en directo, tiene partes en vídeo, tiene partes en PDF, porque realmente hay una extensísima información que es muy importante comprender, pero sobre todo experimentar. Mi trabajo es empujar la experiencia de las demás personas en base a mi propia energía, que lo que hace es que detona, hace de catalizador para que todo lo que yo he vivido y atravesado otras personas también lo despierte y lo sienta, porque yo no quiero ser gurú ni maestra de nadie, yo quiero ayudar a que cada cual saque el maestro que lleva dentro, pero que además no me cabe ninguna duda. Entonces, los training de conciencia atraviesan desde la parte física y el conocimiento del campo electromagnético, los límites, todo el conocimiento de la energía individual de cada uno. Luego nos metemos en los temas ya de los sueños, de esas partes de la conciencia, del desenfoque de la realidad cotidiana para percibir y para utilizar otro tipo de herramientas de las que todos poseemos. La activación de la clarividencia, clariaudiencia, telepatía, todo lo que tiene que ver con poder viajar energéticamente a otros sitios sin perder esa conciencia. Por supuestísimo, el viaje a vidas pasadas, lo que son las cápsulas temporales, la parte del inconsciente colectivo y todo lo que los seres humanos compartimos a nivel espiritual, a nivel energético también, y el desarrollo de los sentidos internos, que son los homónimos del alma a los sensoriales y que son, bueno, a mí me parece, a mí es que esa parte me encanta, es como extraordinaria, ¿no? Que nos da unas capacidades de percepción de la vida y del mundo mucho más amplias y que os garantizo que todo el mundo tiene. Es decir, esto no es privativo de nadie, esto no es exclusivo de nadie. Aquí nadie somos más ni menos que nadie. Esto lo tengo ya requete claro y son capacidades que se pueden desarrollar. Y mi trabajo es ayudar a que las personas primero tomen conciencia, lo sepan de manera cognitiva y estructurada y después lo experimenten. Esto es así básicamente. ¿Dónde pueden encontrar información de tus En mi cursos? página beatrizcoairan.com y bueno, también como todos nosotros estoy en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y ahora, conforme vaya acercándose la fecha del comienzo del training, pues saldré un poquito más en todas estas los medios. Así que ahí podéis buscar, está toda la información del training, los módulos, en qué consisten. Y también si tenéis dudas, claro, por supuesto podéis escribir que os vamos a atender encantados. Vamos, faltaría más. Para eso estamos. Muy bien, me parece estupendo. Para terminar, ¿hay alguna cosa más que te gustaría añadir para cerrar esta charla? Pues no en especial, porque la verdad es que he hablado bastante, ¿no? Sí, sí. Hemos abarcado muchos temas, sí. Nada especialmente, simplemente la verdad es que
me gusta mucho que hayamos podido charlar tú y yo, Sandra. Es, vamos, de verdad, un placer, pero enorme. Yo me siento totalmente en casa y sí que me apetece muchísimo agradecer a las personas que vayáis a verme, a escucharme o a sentirme esa atención, porque al final va a ser 1 hora y media de vuestro tiempo y de verdad espero, deseo de todo, todo, todo corazón llegar. Que cualquiera de las cosas que he dicho despierte en una parte de vosotros o de vosotras que os haga encender esa lucecita y sentiros un poquito mejor. Sentiros un poquito mejor. De verdad es un tiempo muy interesante, es un tiempo muy creativo. Todos los que estáis escuchando y los que no estamos siendo llamados a un grandísimo crecimiento y desde luego a la construcción de un mundo completamente distinto. Así que no perdáis ni por un momento ni la esperanza ni la fe, aunque haya crisis en el camino. En el fondo realmente creo que estamos en un momento que lo que tenemos que hacer a veces es celebrar más lo que somos y las capacidades que tenemos, que no nos han contado hasta dónde alcanzan. Somos seres espirituales viviendo una aventura como seres humanos y verlo desde ahí ayuda mucho, nos hace estar mejor. Así Muy que bien. eso es. Muy bien, estupendo. Muy buen cierre. Pues nada más. Muchas gracias, Beatriz, por todo lo que has compartido. Como dices, pues espero que sirva mucho y que encienda muchas lucecitas. Y nada, pues estamos en contacto y espero que, nada, igual más adelante vuelvas otra vez a las Repetimos, almas claro que despiertas. sí. Anda que no nos quedan temas para darles vueltas, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Sandra, encantada de verdad, de todo corazón y hasta pronto. Hasta Seguimos, creo que pronto. mejor no nos despedimos, No, simplemente hasta pronto. seguimos. Fenomenal. Un abrazo Gracias. enorme para todos. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Gracias.